personajes me da pánico y yo te hago una pregunta. De pronto parece que cuando ellos dicen perseguido político, nos olvidamos de todos los delitos, ¿no? Antes yo decía, mira, cuando de pronto empezó a cobrar en los 80 el narcotráfico un papel más relevante del que tenía, todo el mundo decía, no, pues eso es relacionado con el narcotráfico y nadie lo investigaba. Hoy dicen, soy perseguido político y ahí se queda, ¿no, Marta Olivia? Sí, parece un estuche, una cobertura especial, como la misma que ha utilizado el gobierno en diferentes momentos cuando se habla de inseguridad. Hace tiempo, en el 2014, escribí una cronología de periodistas asesinados en Tamaulipas, una cronología que hice del 1986 al 2014. Y en una de las conclusiones a las que llegué es que cuando se habla es que fue el crimen organizado, era como, para las autoridades judiciales, era como, ok, son ellos, ¿no? Entonces no investiguemos. Y de esta manera, por ejemplo, en estados como Tamaulipas, se cubre a la impunidad. Ahora sí que es extraña la palabra, pero se protege a la impunidad, porque pareciera que son como entes superpoderosos donde no existen personas físicas, solamente entes, pero contra esos entes nadie puede. Y ese ha sido gravemente el discurso que se ha dado en Tamaulipas, un estado, como bien decías al principio, permeado por el crimen organizado, el narcotráfico de toda la vida. Nosotros crecimos en la frontera y ya sabíamos que había un jefe, Juan N. Guerra, después que sus sobrinos eran políticos y después eran alcaldes y después mandaron matar periodistas. Era como algo normal en la frontera en Matamoros. Sin embargo, fue hasta después de esa supuesta guerra contra el narco de Felipe Calderón en el 2006, cuando 2 o 3 años después se generaliza la violencia en Tamaulipas y en ese momento todavía seguimos. Marta Olivia, verdaderamente podemos decir que va a ser el último calderonista en políticamente hablando morir, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Se acaba el calderonismo en Tamaulipas? Sí, en Tamaulipas, pero las redes son amplias. Está Roberto Gil Suárez, que es como el cerebro de esos calderonistas que tiene, o sea, Roberto Gil llegó a cobrar $1 millón al mes durante el gobierno de Cabeza de Vaca como asesor legal. Y desde que desde que despachaba la mitad del día en lugar de Felipe Calderón, fue que hicieron estos enlaces y demás. Entonces, me parece que él y toda su familia política, que tiene negocios esparcidos inmobiliarios en todo el Valle de Texas, donde me parece que es uno de los personajes que no se le ha investigado, tampoco sabemos por qué, porque ni el gobierno de México, ni los gobiernos anteriores, ni el actual gobierno se les investiga. Y sí, me parece que en el caso de Cabeza de Vaca, yo no creo que estén totalmente muertos, porque políticamente me refiero. No lo creo porque Cabeza de Vaca se dejó deudas pendientes o sin transparentar en Tamaulipas, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, por más de 18,000 millones de pesos. Tampoco entiendo cómo no se le abren investigaciones y abren expedientes si están los números ahí. Al final, me parece que el caso de Cabeza de Vaca nos define de pies a cabeza de lo que se trata la impunidad en México. Él es un caso, y mira que yo he comentado en varios espacios que ojalá que llegue como diputado federal para que lo podamos poner como ejemplo viviente de la corrupción y de la impunidad que hay en México. Grave que llegue y grave que no se le castigue. Tiene mucha razón,